Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que Juan Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este 21º domingo del tiempo ordinario, contemplando estas palabras que el Señor le dirige a sus apóstoles en Cesarea de Filipo y que también dirige a todas las criaturas humanas en todo momento y todos los días y permanentemente, porque son las palabras más importantes que nos ayudan a encontrar la verdad de quién somos nosotros y de quién es Dios, y que con seguridad hemos escuchado muchas veces, pero muchas veces las escuchamos sin entender en el sentido y profundidad que tiene. Y por eso es que el Señor, una y otra vez, a través de su iglesia, nos da esa oportunidad. Y este año a esta comunidad parroquial le da la oportunidad de hacerse esas preguntas en el día del aniversario de su parroquia, de esta comunidad parroquial, en la solemnidad de Santa Mónica para nosotros. Quisiera que con calma tratemos de ver lo que el Señor nos está diciendo y que probablemente algunas cosas no son tan fáciles de identificar. Y quisiera empezar por la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 22. Hay que ubicar el momento que está viviendo el reino de Judá. El rey es Ahab. Hay mucha confusión, muchas cosas que se dicen de un lado a otro. Diríamos, hay desgobierno, hay caos. Y se nos hablan de dos personajes, Secná y Gilquías. Y conviene saber algo de esos personajes, porque si no se nos dan los nombres y no entendemos qué hay detrás de esos nombres,
que de alguna manera representan lo que hay detrás de todas las criaturas humanas y también de nosotros a lo largo de la historia en el pueblo de la Primera Alianza y también en la iglesia y también en nuestra comunidad parroquial ahora, y mientras que el Señor, antes de su venida gloriosa, nos siga purificando. Empecemos por Segná. Segná es alguien que han despedido. Hay que saber por qué lo despiden. ¿Tienen ustedes idea? Probablemente ni sabían que hay un personaje que se ha leído en la primera lectura, Segná. Y hemos dicho palabra de Dios, pero palabra de Dios, si me entra por acá, no interesa lo que diga Dios. Entonces, ¿quién es Segná? Segná es, diríamos, el que está a cargo de la administración del palacio, del templo, de las cosas del reino, pero es un hombre que utiliza su cargo para figuretear, para sus objetivos personales, no es fiel. Y claro, se disfraza y engaña a mucha gente, pero no puede engañar a Dios. Y entonces a través del profeta Isaías le viene ese oráculo diciendo que ya no se le acabó todas sus cosas. ¿Qué es lo que, diríamos, ocurre? Que ha rebasado el vaso, la copa, que se ha mandado a hacer un mausoleo, que era el mejor mausoleo que nunca había habido en el reino. Una ostentación y dinero mal habido, porque claro, eso no estaba en sus posibilidades. Y entonces lo despide. ¿Qué es eso? ¿Qué significa Segná? La arrogancia, el orgullo, la soberbia, sea a la escala que sea, que hay en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano, de todos los seres humanos y de cada uno de nosotros también, sin excepción, excepto nuestra Madre Santísima. Ni siquiera Santa Mónica dejó de tener ese problema, ni San Agustín, ni ningún santo. Y hay otro personaje, que es Gilquías, que es lo opuesto. Es un hombre humilde, sencillo. Y entonces a él, por esas características que de alguna manera están prefigurando al siervo fiel, al Señor, a Jesucristo, él recibe ese poder. Tiene las llaves. Las llaves no las tiene cualquiera. Para dar llaves a alguien hay que confiar. Y esas llaves, claro, no son llaves para abrir puertas de cosas humanas. Es atar y desatar, que era figura de lo que se va a revelar en plenitud en ese diálogo en Cesarea de Filipo. Porque diríamos de alguna manera breve, Segná representa al pueblo de la Primera Alianza, que en su gran mayoría se sienten dueños y que utilizan su religiosidad para alcanzar sus objetivos personales, temporales, pasajeros, y no hacer la voluntad de Dios. Así ocurría en el pueblo de la Primera Alianza, así ocurre ahora también. Y cada quien se tiene que examinar. Cuanto más pronto nos demos cuenta, mejor, porque puede ser que nosotros creamos que engañamos a todo el mundo con nuestros disfraces, pero al Señor no lo podemos engañar. No es que me pongo medallitas, me pongo cosas, etcétera, y entonces, ay, qué piadosa esta persona, qué cerca de Dios.
El único que puede saber eso es el Señor. Los juicios humanos, qué piensa la gente, no es importante. Y por eso el Señor hoy también a nosotros, igual que a los discípulos en Cesarea de Filipo, hace esas dos preguntas. ¿Quién dice la gente? Lo que dice la gente no cuenta para nada. Entonces, si es que alguien está preocupado de qué dice la gente, las encuestas, el rating, qué opinan de mí, me ven bonito, me ven feo, me quieren, no me quieren, la gente, nosotros, las criaturas humanas, barro, no tenemos la capacidad de vivir en la verdad si no estamos en Cristo Jesús, que es la roca. Y entonces dicen, y Jesús pregunta, miren la pregunta, no les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? En Mateo es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Que es misterioso, porque el Hijo del Hombre era el término que había usado el profeta Daniel, ya después de Isaías, ya en el exilio en Babilonia, ya después de que ese reino que en tiempos de Semná y de Gilquías ya tambaleaba, ya se ha derrumbado. Y entonces Daniel ve la figura del Hijo del Hombre, lo hemos visto en días pasados, y la figura del Hijo del Hombre es el que viene dentro de las nubes del cielo y va a poner el orden de Dios en el mundo. Esa es la pregunta que hace Jesús. Claro, pero ellos entienden que Jesús se está refiriendo a él. Pero la gente cree que Jesús es alguien del pasado. No lo ven actual. No lo ven para resolver el hoy. Igual muchas veces nosotros. Nosotros creemos que Jesús está en el pasado, lejos, no en mi hoy presente, no en las circunstancias de mi vida, de mi familia, de mi comunidad parroquial, de la iglesia, del país y del mundo. Y entonces uno cree que hay otras fuerzas y pone su confianza en otras fuerzas. Hace algunos días unas personas que comentaban acerca de este caso, de esta niña que la han obligado a matar a su hijo, decían lo que tenemos que hacer es organizarnos, hacer unas asociaciones, comunicados. Hay gente que piensa así equivocadamente y se dicen personas de fe y se organizan en grupos de WhatsApp y dicen hay que hacer esta cosa, esta otra. Confían en la política, confían en las criaturas humanas, es decir, confían en sus propias fuerzas, no tienen fe, pero se dicen de fe y no se dan cuenta. Y entonces, quiero que notemos que esto es muy actual. No estamos hablando algo que no nos compete, pero los ruidos siempre nos entorpecen, nos distraen. Los ruidos no son solo las cosas externas, es lo que hay en nuestro corazón. Y nuestro corazón está enfermo. Y tenemos que darnos cuenta que está enfermo. No me refiero a las enfermedades que atienden los cardiólogos, sino al pecado, que nosotros mismos no conocemos. Y podemos hablar de los pecados de los demás, cuánto pecado por aquí, por allá, arrepiéntete. Pero si no me doy cuenta que yo soy, cada uno de nosotros, esos pecadores que necesitamos conversión, entonces me disfrazo, porque le endilgo a los demás un problema que compromete a todos los seres humanos. Y eso ocurre entre los miembros de la iglesia y también dentro de los que están apartados de la iglesia. Y entonces, ¿qué significan estas dos preguntas? ¿Qué hace Jesús? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Porque esa es la segunda parte.
Y el Señor quiere revelar lo que nosotros no podemos saber por nosotros mismos. ¿Quién es Dios y quién es el ser humano? Si alguno de ustedes tiene la idea descabellada de creer que sabe quién es, hoy es el día para que esa idea la descarte. Nosotros, los seres humanos, ningún ser humano en la vida presente sabe quién es. ¿Quién es en la densidad de esa pregunta? Lo que nosotros conocemos de nosotros mismos, lo he dicho varias veces, es nuestra filiación, quiénes son nuestros padres, dónde nacimos, qué estudiamos, dónde trabajamos, cuáles fueron nuestras parroquias, nuestra casa, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestro oficio. Pero eso no es nuestro ser. Que yo hago esto aquí, que yo hago esto allá, que me gustan estas cosas. Eso no es mi ser personal. Mi ser personal solo lo conoce Dios, ni nosotros mismos lo conocemos, y solo el Señor me puede revelar quién soy yo. Dicho de manera breve, nuestro ser es santo. Nuestro ser personal es imagen y semejanza de Dios, incluido del más pecador de los pecadores, pero está escondido, incluso a nosotros mismos. Y nuestros afanes, nuestros gustos, nuestros quereres humanos pasajeros, nuestro figuretismo, incluso nuestras acciones desenfrenadas humanamente, incluso las que creemos que podemos hacer para Dios, nos pueden confundir. Son como esa tierra sobre ese tesoro escondido que es nuestro ser personal. El único que lo conoce es el Señor, y Él sabe el santo, la santa que está escondida en cada criatura humana. Y Él quiere revelarnos esa verdad. Ahora que celebramos a Santa Mónica, mañana que celebraremos a San Agustín, esta semana que viene que celebraremos a Santa Rosa de Lima y cualquier otro santo, incluida nuestra Madre Santísima, esa es la verdad. Entonces, el ser, ¿quién somos nosotros? El Señor nos lo tiene que revelar. Y a veces lo que nos dice la gente, lo que dice nuestra familia, lo que nosotros imaginamos, incluso lo que nosotros deseamos, si no es el deseo de Dios, lo va a ocultar. Pero la segunda parte es quién es Dios, quién es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y Jesucristo viene a decirnos a cada uno de nosotros con nombre quién somos, y nos viene a decir quién es Él. Y eso es lo que Pedro responde. Y por eso es que Jesús le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Le está revelando, diríamos, todo esto que tú sabes humanamente no es lo que te ha permitido responder eso. No es la carne, no es lo que tú crees, no es tu barro. Es el Padre, mi Padre que está en el cielo, que te lo ha revelado. Eso tiene un nombre. ¿Saben ustedes cómo se llama eso? ¿De qué está hablando el Señor? Es la fe. La fe es un don de Dios que me va a ayudar, si la cuido, para descubrir quién soy verdaderamente. Y ya no estaré pendiente de lo que opina la gente, sino me interesará solamente lo que dice el Señor. Pero Pedro ha logrado descubrir no quién es Él, porque no se le preguntó eso. Él ha logrado descubrir quién es el Señor, quién es Jesucristo. Y Jesús es quien le revela a Pedro quién es Pedro. Y le dice: por eso tú no eres Simón, tú eres Cefas, en arameo, Petrus, en griego. Igual nosotros.
pero también hay que contemplar quién es Jesús. Jesús es Dios. Eso lo descubre Pablo, que ha sido fariseo, que perseguía a la iglesia, que perseguía a los cristianos, que creía que sabía, que había estudiado como los escribas. Y entonces Pedro, seguimos leyendo la carta a los romanos, se hace una pregunta inquietante para él y que tiene que ser inquietante también para nosotros. ¿Por qué mi pueblo? ¿Por qué el pueblo de la primera alianza? ¿Por qué mis familiares? ¿Por qué mis seres queridos que habían recibido la revelación de Dios, que esperaban a Dios toda su vida? ¿Por qué cuando lo tuvieron enfrente no lo reconocieron? Y si nosotros creemos que ese es un problema del pasado, de Pablo y de los judíos, nos podemos equivocar. Ese es el problema de todos los pueblos, también de la iglesia, de todos los tiempos, de cada familia y de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué peco? ¿Por qué me alejo de Dios? ¿Por qué en mi familia, entre mis seres queridos, compañeros de estudio, de trabajo, hay gente que se aleja de Dios? ¿Por qué si yo sé que Jesucristo es Dios una y otra vez, tengo que volver a hacer la cola para confesar? Y además confesar los mismos pecados. Y entonces eso nos daremos cuenta que es la realidad que nos afecta a todos nosotros. Y la respuesta está en el Evangelio. Porque el Señor viene a atar y a desatar. Es decir, el Señor no nos quita los pecados de una vez para siempre, como ocurrió con nuestra Madre Santísima. Solo con ella. Nosotros tenemos que poco a poco descubrir esa dualidad en nosotros, que tenemos un tesoro escondido en nosotros, que es Dios presente en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos templo, nosotros somos la parroquia de Dios. Pero simultáneamente como Sefná, simultáneamente como todo el pueblo de la primera alianza, el reino de Israel, el reino de Judá, simultáneamente como todos nosotros en la iglesia, no dejamos que el Señor reine, sino que tenemos un reino dividido y al Señor le damos lo que sobra, creyendo que nosotros sabemos y que tenemos nuestros planes, nuestros proyectos, etcétera, y que lo que tiene que hacer Dios es ayudarnos para que se haga mi plan. Hasta que no me dé cuenta de que eso es un error, un engaño, una trampa de Satanás, no puedo crecer en la fe, no tendré verdadera humildad y lo que me va a quedar es disfrazarme y aparentar y creer que lo que dice la gente es lo que, entre comillas, me va a servir de consuelo y eso es lo único que voy a buscar. Y eso es el combate espiritual. Porque el enemigo, Satanás, no duerme y anda rondando, buscando a quien devorar, como dice el mismo apóstol San Pedro en la primera carta de su autoría en el capítulo 5, porque nos quiere destruir. Y no nos damos cuenta, porque creemos que no, que yo soy así, yo pienso así, es que los demás están equivocados, y se nos puede pasar la vida y no encontramos el camino, no encontramos la verdad, no encontramos la vida.
Si hubiésemos leído los versículos siguientes, quedaría aún más claro, porque inmediatamente lo que va a venir es Jesús le va a decir a Pedro y a los apóstoles que está dirigiéndose a Jerusalén, que en Jerusalén lo van a matar. Y Pedro, que ama a Jesús, lo quiere proteger, lo quiere cuidar, quiere ir delante de Jesús y le dice: no te puede pasar eso a ti, Pedro. No puede pasarte a ti eso, Jesús. No vayas a Jerusalén. Y Jesús a Pedro, a quien le ha dicho: tú eres Pedro, le dice: atrás, Satanás. Es decir, nosotros no podemos ir delante del Señor. Nosotros lo tenemos que seguir. Y todos nosotros vamos a la cruz y todos vamos a morir. Y eso nos asusta, eso no lo entendemos, eso nosotros quisiéramos que nunca nos pase, ni a nosotros ni a nuestros seres queridos. ¿Por qué es así? Porque pensamos como los hombres. ¿Cómo eso se tiene que curar? Con el don de la fe, de la esperanza y la caridad. Pero mientras que no crezca en esos dones de Dios, yo seguiré viviendo lleno de miedos. Y claro, no querré reconocer esos miedos, o trataré de hacer una mezcolanza entre mis fines deseos pasajeros y mi deseo de la vida plena. La única manera como resolver esto es estando íntimamente unido al Señor. Y por eso mi lucha es no apartarme del Señor. Pero me pueden apartar del Señor muchísimas cosas, incluso cosas que yo creo que hago para Dios. Incluso cosas que se hacen en las parroquias, incluso cosas que promueve la Iglesia, pero que me distraen, me dispersan de esa comunión que necesito con Cristo. Para eso vengo a la misa. Todos los domingos tengo que venir, porque cada domingo celebramos la victoria que ya ha realizado Jesucristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Y yo tengo que crecer en la vida presente, en vida resucitada, en vida gloriosa que ya recibí en el bautismo. Porque si eso no crece y está sepultado de manera tan oculta, yo no voy a poder mantenerme firme en la esperanza, no tendré fe viva, sino que la deformaré, y no amaré, sino que utilizaré a las personas. Por eso, queridos hermanos, es tan importante la Santa Misa, tan importante que no hay nada más importante en el mundo, absolutamente nada. Y la misa es importante no porque hay mucha gente, o porque hay poca gente, o porque a la gente le gusta o la gente no le gusta, no interesa lo que opina la gente. La misa no es importante porque hay pocos o muchos acólitos, porque hay incienso o no hay incienso, porque hay coro o no hay coro. No es importante por lo que dice el cura, es importante porque el Señor viene en persona a cada uno de nosotros y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Y entonces descubriremos cómo el Señor obra y descubriremos que Jesucristo resucitado y ascendido a los cielos obra a través de su iglesia, que es como su sacramento en sus 7 sacramentos. Y no querré dividir los sacramentos. Y no querré separar la fe de la esperanza. Y no estaré confundiendo a las criaturas con el Creador y no haré mausoleos
para dar glorias a las criaturas humanas, porque el único que da verdadera gloria, que no se marchita, es el Señor. Pidámosle pues hoy día, semana 21ª del tiempo ordinario, domingo, en que ha coincidido que celebremos a Santa Mónica, ese regalo que el Señor le hace a esta comunidad parroquial, porque no siempre es 27 de agosto cae domingo de la 21ª semana. Eso probablemente habría que revisar si ya ocurrió alguna vez y cuántos años tendrán que pasar para que vuelva a ocurrir. Entonces es un día muy especial, es el día del Señor. El Señor nos manifiesta su amor, pidámosle que nos conceda la gracia de que nosotros nos despertemos, que nosotros podamos abrir los ojos, porque de repente puedo creer que soy muy piadoso, me levanto temprano para rezar, pero llega el momento de la misa y me duermo, igual que los apóstoles. El día de la última cena, incluido Pedro, el Señor les dijo: quédense, hagan oración, 1 hora. Se durmieron. Claro, ustedes me dirán: Padrecito, pero esto ya está demorando más de 1 hora. 1 hora aproximadamente. Pidamos pues al Señor, a nuestra Madre Santísima, a Santa Mónica, a San Agustín, a Santa Rosa de Lima, que nos ayuden para que podamos estar vigilantes, para poder siempre poner nuestros ojos en el Señor y no hundirnos en medio de esos mares turbulentos. Que así sea.